Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Este es un videito explicativo justamente de los ejercicios que se van a mostrar a continuación, ¿ya? De todas maneras vamos a hacer las aclaraciones que tengan que hacerse y bueno, en la siguiente clase con seguridad ustedes van a poder hacer sus consultas y demás, ¿ya? Entonces comenzaremos. Bueno, se han planteado cuatro ejercicios justamente de ondas, básicamente de lo que es el tercer parcial, ondas electromagnéticas, ¿ya? Y bueno. Eh, como les decía, ¿no? Estos ejercicios básicamente tratan de alguna que otra deducción, alguno que otro concepto que se tienen que manejar y bueno, tampoco son muy largos que digamos, ¿no? Entonces, a ver, leeremos el primero, dice los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética vienen dados por, ahí nos dan dos valores, ¿no? Las soluciones básicamente a las ecuaciones de onda que se habían mostrado, ¿no? Con derivadas parciales y demás, ¿no? Y bueno, ahí nos están pidiendo demostrar la relación, en este caso demostrar que E es igual a C por B, ¿no? Básicamente donde C es la velocidad de la luz, ¿ya? Aparte de ello nos están pidiendo determinar la amplitud máxima del vector de intensidad magnética para un valor de campo eléctrico, ¿no? Y bueno, la densidad total de energía. Ya entonces, como primer paso, obviamente lo que vamos a tener que hacer es escoger, bueno, recordar una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces ahí pueden ver las ecuaciones, bueno, el formulario que se les ha entregado, entonces aquí tenemos básicamente lo que son las ecuaciones, ¿no? En su forma diferencial. Vamos a ver, aquí están, ¿no? Entonces se ha escogido una de ellas, con cualquiera debería dar, obviamente si ustedes escogen esta, por ejemplo, la primera, deberían de colocar corrientes de conducción cero, ¿no? Corrientes de conducción cero. Y bueno, y empezar a desarrollar, ¿no? Entonces vamos a escoger la segunda, ¿no? Vamos a escoger la segunda, que sería esta, que sería la ley de Faraday, pero en este caso en su forma diferencial, ¿no? Entonces aquí pueden ver eso. Lo que se hace es básicamente, como son ondas planas y transversales, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es eh, situarlas, ¿no? O darles una dirección. Esto que está marcado en rojo básicamente es la dirección de propagación, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, tenemos el vector de pointing, que también lo hemos visto, donde obviamente X nos está diciendo es la dirección de propagación. Por lo tanto, estas ondas electromagnéticas se propagan en este sentido, ¿no? Y bueno, para que se propaguen en ese sentido, obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tanto el campo eléctrico como el magnético. Por ejemplo, que ambos forman 90 grados y obviamente la regla de mano derecha, dado por esta ecuación, nos dice que nos debería dar la dirección de propagación, que es coincidente con el vector de pointing, ¿no? Si ustedes hacen regla de mano derecha, van a obtener aquello. Ya, lo que pueden ver también algo importante es que ambos están en fase, ambos tienen sus valores máximos al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, esos conceptos son muy importantes a la hora de resolver el problema. Ya, entonces, para ello vamos a desarrollar lo que es la primera parte del producto vectorial, se podría decir, y bueno, ahí tienen justamente el determinante, ¿no? En donde arriba está los vectores unitarios, abajo está el operador, ¿no? Y abajo están los componentes del vector, ¿no? En este caso, como hemos visto aquí, nuestro campo léxico solo tiene dirección en Y, ¿no? Entonces los demás componentes son cero. Si operamos obviamente esto de determinantes, podemos ver que obviamente el signo negativo va a quedar de aquí, del cofactor, se podría decir. Y bueno, cuando multiplicamos hacia abajo, cruzado es positivo y hacia arriba es negativo, ¿no? Entonces ahí se puede ver la multiplicación. Ya, y bueno, de aquí podemos observar que, por ejemplo, la derivada parcial con respecto, bueno, de y con respecto a z va a ser cero porque, si se dan cuenta, solamente depende de x y del tiempo, ¿no? Entonces, no depende respecto a z. Por eso es que este valor se hace cero. Y el valor que nos queda, obviamente, va a ser este nomás de aquí, ¿ya? Y bueno, desarrollando la otra parte de la ecuación, tenemos justamente lo siguiente. Reemplazando valores, como pueden ver ahí, tenemos justamente que reemplazando estos valores podemos obtener justamente a nuestra ecuación, ¿ya? Si derivamos con respecto a, en este caso a x, obviamente, vamos a tener por este lado un coseno, y bueno, por ser la cadena vamos a tener x, k, perdón, ¿no? Y al otro lado vamos a derivar lo mismo, pero ya con respecto al tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos ver justamente que sale esa constante, se deriva y bueno, el argumento por dar a la cadena se determina que el elemento
elemento que va a salir es justamente menos omega, ¿no? Entonces vayamos avanzando y como pueden ver estos se eliminan y nos queda Emax multiplicado por K igual a Bmax. Bueno, aquí los signos se eliminan y multiplicado por omega. Entonces obviamente esto, si ustedes recuerdan, teníamos el formulario, entonces ahí pueden ver que esa relación ya la conocemos, ¿no? Esta, ¿no? Esta. Velocidad igual a omega sobre K. Entonces aquí pueden ver eso, ¿no? Aquí pueden ver eso. ¿Ya? Entonces ahí queda demostrado, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta decía determinar el vector de intensidad magnética. Entonces ustedes tienen que recordar justamente esta formulita que básicamente la vamos a aprender en segundo parcial, ¿no? Y bueno, haciendo los reemplazos y bueno, en este caso reemplazando valores, nos va a quedar justamente este valor. Las unidades también muy importantes, ¿no? Amper, metro. Y la tercera pregunta dice la densidad total de energía, ¿ya? Entonces, ustedes saben muy bien que la densidad promedio, en este caso debido al campo magnético, está dado por esta expresión, ¿ya? Donde es un medio de, en este caso, campo magnético máximo dividido entre la permeabilidad magnética, ¿no? Lo mismo pasa con, en este caso, el campo eléctrico. Ustedes saben muy bien que, como han visto en esta onda, ambos alcanzan al mismo tiempo los mismos valores, ¿no? Entonces, por lo tanto, en promedio, ambas ondas, o no, ambos valores, ambos magnitudes, se podría decir, van a tener los mismos valores, ¿no? O sea, van a ser iguales sus energías. Entonces, la energía total básicamente va a estar dada por ambas, ¿no? Entonces, por lo tanto, si queremos calcular la energía total, entonces vamos a decir que vamos a tener que multiplicar dos veces uno de ellos, ¿no? O bien sumamos directamente a ambos, que es lo mismo, que nos va a dar básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, tomando esa aclaración, reemplazamos y nos queda un valor de energía total promedio, ¿no? Las unidades joules, metro cúbico. Muy importante, ¿ya? Luego tenemos el ejercicio 2 que básicamente dice, ¿no? Este ejercicio es medio especial, ¿ya? De todas maneras lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible. ¿Ya? El filamento, dice, de una lámpara incandescente tiene una resistencia de 150 ohms, ¿no? Y bueno, transporta una corriente de 1 ampere. El filamento mide 8 centímetros de largo y bueno, tiene un radio también, ¿no? Nos están pidiendo determinar el vector de Poynting y bueno, hallar la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? De la superficie del filamento. Ya entonces este problema, como les decía, es medio especial. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de un conductor, ¿no? Entonces, como que saldría de este esquema, ¿no? En este caso, de esta solución, por ejemplo. Saldría de esta solución. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando hemos deducido las ecuaciones de onda y demás, teníamos básicamente algunas consideraciones, ¿no? Pero miren si aquí estamos viendo que hay una corriente de conducción, ¿no? Ya, entonces eso es como primer detalle que tenemos que tomar en cuenta. Segundo, ya, este es un conductor donde va a circular corriente, ¿no? Y debido a la resistencia por efecto Joule se va a disipar una cantidad de potencia, ¿no? Obviamente esta potencia se va a manifestar en la superficie del conductor, ¿no? Entonces ahí tienen el valor corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? 150 vatios, ¿ya? Por definición podemos determinar básicamente el valor del vector de Poynting, ¿no? Entonces, como les decía, esto sale un poquito con respecto a lo que hemos visto en el anterior problema, porque por un lado tenemos una corriente de conducción, ¿no? Entonces, de alguna forma, las ecuaciones que se han determinado anteriormente, sobre todo las de onda, no aplicarían a esta situación, ¿no? Pero sí el valor, en este caso, y la magnitud del vector de Poynting, ¿no? O sea, si ustedes tienen, en este caso, el campo magnético y eléctrico bien definidos, como en este caso, entonces es el valor del vector de Poynting, ¿no? O sea, la magnitud es determinable, ¿no? Es determinable. Y bueno, vamos a ver justamente aquello. Por ejemplo, bajo la definición de que la magnitud del vector de Poynting está dado por la potencia dividida entre el área, ¿no? Dividido entre el área, entonces podemos determinar justamente aquel valor, ¿no? Miren, entonces si nos piden en la superficie del elemento, entonces podemos ver que básicamente
es igual a, en este caso, la potencia que ya la hemos determinado, multiplicado por, en este caso, la longitud por el perímetro, ¿no? Que justamente se puede ver ahí, es este valor. Como inciso B nos están pidiendo allá la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, miren, aplicando una de las ecuaciones que ya habíamos conocido, ¿no? La ley de Ampère, ¿no? Entonces, como es una corriente de conducción, mantenemos esto. Entonces, ahí está la diferencia básicamente de lo estudiado con el otro problema, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, para determinar el campo magnético, lo que hacíamos era utilizar una espira amperiana aquí, ¿no? Y bueno, identificar justamente bueno, las direcciones del campo magnético por un lado y básicamente la dirección de, en este caso, diferencial de L, que básicamente es un elemento pequeño que está sobre el perímetro, ¿no? Tangente al perímetro. Entonces, como pueden ver, ambos van a estar en 0 grados, ¿no? O sea, ambos van a tener 0 grados y por eso es que esta integral y bueno, sobre todo este ángulo que forman ambos vectores van a ser igual a 0 y por lo tanto el coseno de ser igual a 1, ¿no? Entonces, despejando, podemos obtener la ecuación que ya hemos utilizado muchas veces, ¿no? Campo magnético igual a la permeabilidad por la corriente dividido entre 2pi por R, donde R va a ser igual a, en este caso, donde está la espira amperiana, ¿no? Y la espira amperiana, por condición del problema, nos están pidiendo que la determinemos justamente en la superficie. Entonces, por lo tanto, R va a ser igual a el radio del filamento, ¿no? Reemplazando, entonces nos queda 222 micro Tesla, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, para situaciones donde es posible determinar tanto el campo eléctrico como el magnético, tanto en magnitud como en dirección, entonces esta es la ecuación que se cumple. Recuerdan que este es el vector que les decía, ¿no? Para una onda electromagnética como el del anterior problema, veíamos que justamente teníamos algo mucho más complejo, ¿no? Teníamos en este caso si ustedes hacen el producto vectorial de estos dos, les va a salir ¿qué se llama? Una función senoidal, ¿no? O sea, pero al cuadrado, entonces, por eso es que ahí se determina el promedio. Pero en este caso, como pueden ver, básicamente, bueno, en el problema 2 el campo magnético es determinable, ¿no? Tanto en magnitud como en dirección, ¿no? Sabemos que en este caso el campo magnético va a estar con líneas salientes, ¿no? A lo largo en este caso, del conductor, ¿no? Tangente. Segundo, el campo eléctrico también va a estar en dirección, en este caso a la corriente, ¿no? Entonces conocemos ambos. Si hacemos el producto vectorial entre ambos, obviamente dependiendo bueno, en este caso a la dirección del campo magnético, vamos a ver que las líneas, bueno, en este caso el vector de Poynting va a estar en este sentido, ¿no? Como justamente se había estudiado ahí, ¿ya? Entonces, si ustedes conocen ambas cosas, tranquilamente podrían determinar el valor o la magnitud justamente en este caso, el vector de Poynting, ¿no? Como pueden ver, ambos vectores, tanto el campo eléctrico como el magnético, en cada momento, ¿no? Aquí tenemos el campo eléctrico que está saliendo de la pantalla y el campo magnético está tangente obviamente a la circunferencia, ¿no? Entonces, en todo caso, bueno, siempre ambos van a cumplir 90 grados, ¿no? Por eso es que este producto vectorial, en este caso el ángulo se va a volver igual a 1, ¿no? Por eso es que en este caso la magnitud del vector de Poynting va a ser igual a, en este caso, este valor, ¿no? Si estuviéramos hablando del promedio, para el caso anterior tendríamos que colocarle un 2, ¿eh? Entonces, determinando el valor del campo eléctrico, tenemos justamente este valor, ¿no? O sea, obviamente reemplazando el valor anteriormente determinado del vector de Poynting multiplicado por la permeabilidad del vacío y demás, ¿no? Bueno, y hay una forma de comprobar aquello. Usted sabe muy bien que voltaje, en este caso el campo eléctrico, va a ser igual a, en este caso, la diferencia de potencial dividido entre la longitud, ¿no? Y el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, todo eso dividido entre la longitud, ¿no? Entonces, tenemos la corriente es 1, la resistencia es 150, la longitud es 0,08. Entonces, si ustedes operan, les va a salir el mismo valor, ¿ya? Entonces, esto, como les decía, la podemos aclarar en la clase del día sábado. De todas maneras, hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar ambas cosas. Y me parece que habríamos cometido algún error en un problema que habíamos bueno, determinado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a corregir también aquello, ¿ya?
Bueno, el siguiente problema es un problema un poco más de ondas electromagnéticas como tal, ¿ya? Entonces, bueno, miren, allí tenemos una empresa de telefonía móvil que tiene una radio base que irradia ondas electromagnéticas como fuente puntual con una potencia P1. Ahí está la radio, digamos, esa es su torre, está irradiando, en este caso, ondas electromagnéticas, ¿no? Con una potencia P1, obviamente, dada en un punto, ¿no? Con esta potencia se alcanza un radio de cobertura de 500 metros, ahí está. Y en el teléfono de prueba se puede obtener un campo eléctrico de 2 volts metros. Entonces, justamente en este punto tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a 2 voltios metros. Si la empresa de telefonía móvil desea incrementar el radio de cobertura a 550, es decir, hasta este punto, ¿en cuánto se debe incrementar la potencia del radio base? Entonces, ahí ustedes tienen que justamente diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, esta radio base tiene una potencia, pero dice que para poder alcanzar, tener más alcance, tienen que incrementar su potencia, ¿no? Necesariamente, necesariamente tienen que incrementar su potencia. Entonces, al incrementar su potencia, obviamente va a tener que tener un poco, bueno, va a tener que tener un alcance mucho mayor, que es justamente el que se quiere. Pero en este caso, para que de alguna forma la antena siga recibiendo la misma calidad de señal, o sea, los mismos voltios por metro, ¿no ven? Entonces, básicamente el campo eléctrico debería ser constante, tanto aquí como aquí, tanto el campo eléctrico como el magnético. Entonces, ¿qué debería variar ahí? Debería variar la potencia, ¿no? Y la potencia y obviamente va a variar el área, ¿ya? Entonces, bajo esos conceptos, lo que podemos hacer es determinar el valor de, en este caso, el vector de Poynting promedio, ¿no? Y determinar las potencias, ¿no? Entonces ahí podemos ver justamente la ecuación que se veía más antes, ¿no? Para el primer punto decimos que va a ser igual a un medio, bueno, en este caso la potencia 1 dividido entre el área 1, que sería básicamente esto. Ahora una aclaración ahí se puede decir que en este caso la forma en la que va a radiar las ondas electromagnéticas van a ser esféricas, ¿no? Pero muchas veces en algún caso cuando se diga que el problema que la onda está irradiando de forma semiesférica, entonces ustedes deberían tomar esa consideración, ¿ya? Pero en este caso no nos dice nada, entonces se asume que va a ser esférico, ¿ya? Ahí entonces podemos justamente determinar el valor de la potencia 1 en función al campo eléctrico, al área y también obviamente a estas constantes, ¿no? También podemos ver en este caso el vector de Poynting promedio, bueno, sí, el valor promedio del vector de Poynting, que sería básicamente la potencia 2 dividido entre el área 2, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver algo muy similar, ¿no? Y se determina obviamente con un dado que va a ser un campo eléctrico diferente, ¿no? En algún caso, ¿no? Pero como les decía, por condición del problema, para mantener la calidad de la señal, debería llegar la misma cantidad de campo eléctrico o voltios por metro a la misma antena, ¿no? Entonces ambos campos eléctricos en ambos puntos deberían ser iguales. Para que se cumpla eso, obviamente la potencia 2 va a tener que ser mayor, ¿no? Entonces nos están pidiendo determinar justamente la diferencia de potencia que vamos a tener que aumentar, ¿no? Entonces, reemplazando los valores que se tenían, ¿no? Entonces podemos determinar ahí. Y bueno, la diferencia básicamente va a radicar en el área, ¿no? El área 2, o sea, x2 va a ser básicamente este radio, que es un poco mayor, y bueno, x1 obviamente es menor, ¿no? Realizando el reemplazo, obviamente dice que tenemos que incrementar 3500 watts, ¿no? De nuestra potencia para poder llegar un poco más allá, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Y como último problema tenemos que si el valor medio del vector Poynting en el vacío es 3,16 watts metro cuadrado, calcular el voltaje inducido en una antena de 20 centímetros de longitud. Pues ahí ya directamente nos están dando el valor del vector Poynting promedio, ¿no? Y bueno, básicamente se sabe muy bien que para esta situación se da la ecuación de un medio de la permeabilidad por el campo magnético, bueno, en este campo eléctrico máximo y por el campo magnético máximo. Entonces la ecuación mágica nunca se tiene que olvidar, ¿no? Esta. Entonces, reemplazando esta ecuación en esta situación, podemos determinar el valor del campo eléctrico máximo. Ahora, bueno, ¿por qué determinar el valor del campo eléctrico? Porque nos están pidiendo el voltaje, ¿no? Y ustedes saben muy bien que hay una relación entre el voltaje y el campo eléctrico, ¿ya?
Entonces, realizando el reemplazo, vamos a tener que el campo eléctrico va a tener igual a un valor igual a 10 voltios metro, ¿ya? Entonces, con este valor ustedes pueden determinar el valor en este caso, el valor del voltaje, ¿no? Obviamente teniendo la longitud de la antena. Entonces, ahí podemos ver justamente una antenita, un símbolo de una antena, ¿no? Donde obviamente aquí va a tener un circuito que es oscilador y que va a generar las ondas, ¿no? Y bueno, esto se va a energizar, se podría decir, ¿no? Y obviamente en este caso el valor, bueno, la dirección, ¿no? Va a estar en ese sentido. Y bueno, obviamente tenemos la dirección de la longitud de la antena, ¿no? Entonces podemos determinar básicamente el voltaje, ¿no? Ambos van a formar 0 grados y por lo tanto este producto escalar se va a hacer igual a uno, ¿no? Entonces, de manera directa se encuentra el voltaje, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esos son los problemas que generalmente se tienen. Entonces yo les pediría que lo revisen y lo completen o bueno, verifiquen más que todos los valores, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las aclaraciones necesarias el día sábado, ¿ya? Pero por favor tengan las listas, ¿no? Para que podamos hacer justamente aquello y bueno, entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Se les va a pasar el documento también y bueno, se les va a pasar también el videito, ¿ya? Entonces hasta el día sábado.